Ahora sí estamos. Todavía no me amigo con esta tecnología, pero bueno, ya cada vez voy aprendiendo un poquito más. Bueno, vamos a hacer como un repasito, tipo así a modo de lectura rápida, eh, del Power que vimos. Bueno, vimos la clasificación de los delitos o bienes jurídicos, que habían dos grupos, los bienes jurídicos individuales y los bienes jurídicos colectivos. Ahora vamos a comenzar a estudiar sobre los bienes jurídicos individuales. ¿Sí? Con eso comienza el código. Bueno, ya sabemos que los delitos son acciones típicas, antijurídicas y culpables que están subsumidas en una figura legal. Bueno, saltamos el ejemplo, repasamos los elementos porque es muy importante. Ahora vamos a ver de cada artículo y cada caso en concreto, vamos a ver los elementos también. Entonces, bueno, tenemos los elementos subjetivos, que era el dolo, la culpa y están los cognoscitivos también. Básicamente, como para que quede claro así, lo subjetivo lo vamos a relacionar con algo intencional, cuando realizamos una acción que es intencional, o cuando realizamos una acción que por imprudencia o negligencia, impericia o inobservancia, digamos, ocurre algún hecho o se causa algún daño. Bien, entonces tenemos como, digamos, con intención y sin intención, pero sí hay un resultado, digamos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de acuerdo a eso vamos a ver que se agrava cuando es con intención o que se atenúa cuando, cuando es con culpa. Bien, no es la misma pena. Después vamos a ver el bien jurídico protegido, que en este caso vamos a hablar de la vida, ¿sí? Que es el bien jurídico que se protege al inicio de los tipos penales que vemos en el código. Bueno, el verbo típico que tenemos que tener en cuenta para saber cuál es la acción que se va a realizar. Y después tenemos los elementos objetivos. Esos elementos objetivos son características como esenciales que tiene que tener eh, la acción, el hecho, el caso concreto. Vamos a hablar de un caso concreto. Son características que ese caso debe tener para encuadrar dentro de determinado tipo penal o determinado artículo. Bien, bueno, dicho esto, elemento subjetivo con intención, sin intención, pero igual con resultado. Bien jurídico protegido, que vamos a ver ahora, es la vida. El verbo que vamos a ver va a ser el que matare, matare, aparece en el código, el que matare a otro. Y los elementos objetivos, ahora ya los vamos a ver. Bien. En principio, el tipo penal que vamos a ver hoy tiene un resultado de muerte, pero también si no lo tuviere, puede encuadrar dentro de otros tipos penales. Bien. También, de acuerdo a qué inciso veamos del artículo 80, vamos a ver si es necesaria la violencia para que se configure determinado inciso, también por el carácter del sujeto, por ejemplo, en los femicidios, cuando veamos esa parte, vamos a ver que es esencial que el sujeto activo sea hombre y el sujeto pasivo mujer, según el artículo que está taxativamente en la ley. Después nosotros vamos a ver que ahora se incluye toda una cuestión de género, donde ya no es solo hacia la mujer, digamos, sino que ya entran en juego otros aspectos que, como ya veníamos hablando ayer,
tiene que ver como cómo evoluciona la historia, el contexto social donde nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces las leyes penales no son ajenas a eso. Entonces también se van actualizando. Ahora yo lo que les cargué en el aula, básicamente, son textos donde tienen todo eso bien explicado, las actualizaciones, ¿sí? Como, bueno, Sí, tal inciso dice tal cosa, pero se aplica ante tal y tal situación, se actualizó ahora tal fecha y hay conceptos que no están en el código, que inclusive no están en la guía, que son cosas que se implementaron ahora. Bien. muy bien, bien, bien. Lo que hay que saber específicamente, Sí, que como decíamos ayer, es las normas penales. O sea, el tipo penal. Usted tiene que saber describir de qué se trata, por ejemplo, el artículo 79 y el artículo 80 en este caso, pero si ustedes le pueden sumar estas actualizaciones de, bueno, explicar, por ejemplo, qué es la identidad de género, qué es el sí, género y todas esas cosas, van a sumar un montón porque son cosas que aparte los mismos docentes dieron, ellos lo escribieron. Entonces, muy está buenísimo. buenísimo eso porque el profesor va a decir, ah, bueno, estudió de lo que yo redacté, de lo que yo hice y va a ser un plus. Bien, bueno, Sí, seguimos. Entonces, bueno, ya repasamos esto. Ahora vamos a ver lo que está en el libro 2, delitos en particular. La categoría que vamos a ver, el capítulo que vamos a ver es la vida y la salud. Vamos a ver delitos contra la vida, homicidio simple y homicidio agravado. Vamos a tratar de ver lo máximo posible, pero no todo porque considero que tienen que tener como un tiempo de hoy hasta mañana para que procesen la info porque es un montonazo. sí, Como para comprender, no tanto de estudiar, sino de poder diferenciar, bueno, esto es homicidio simple y se agrava en esta y en esta situación y para tener claras las ideas. Bueno, perfecto. ahora comenzamos. Yo tengo Sí, mis apuntes acá. Bien, tenemos en principio el homicidio simple. Bueno, como el título lo dice, el homicidio simple es un delito doloso, eh, porque para que se configure debe haber una intención. Lo voy a leer el artículo dice, el homicidio simple, figura básica, artículo 79. El artículo 79. Se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. Esto es o sea, hay que aclarar, esto es una disposición general. bien, Eh, es, es más común encontrar que los tipos penales encuadren en el artículo 80, donde hay una descripción como más rigurosa o más específica de cada delito, qué situaciones o circunstancias se tienen que dar para que ese delito sea encuadrado en tal. Y esto sí, es más como, bueno, esto es homicidio, digamos. Ustedes sepan que entre 8 y 25 años, si hay un homicidio, si alguien mata a otra persona, va a estar entre estos años de prisión y por eso dice el código, salvo que se estableciere otra pena. Y ahora entramos ahí con el artículo 80, que el artículo 80 es donde están como más especificados los tipos de homicidio. sí, Por eso digo esto es como en general un, bien,
un artículo generalista, digamos. Pero me gustaría aclarar dos cosas. El homicidio, aparte de lo que dice acá el artículo del código, una definición de homicidio, para que tomes apunte, digamos, el homicidio es la supresión o destrucción de la vida de una persona por otra. ¿Bien? Sí. Bueno, eso lo saqué de uno de los apuntes, como para tener en cuenta qué es homicidio. ¿Sí? ¿Me lo podrías repetir ahí? Sí. Es la supresión o destrucción de la vida de una persona por otra. Es básicamente lo mismo, pero por ahí el profesor te va a decir, te puede preguntar, bueno, decime, ¿qué es el homicidio simple? Tal cosa. Bien, ¿y qué es el homicidio? Y capaz que es lo mismo, pero está bueno como tener otros recursos para poder explicar lo mismo, ¿bien? Por eso me parece importante recalcarlo. Bueno, el bien jurídico que se protege en este caso es la vida humana independiente o autónoma. Así figura en los textos que ellos dieron. Así que así tendrías que tenerlo. El bien jurídico protegido es la vida humana independiente o autónoma. Seguimos. Ahora tenemos la estructura del tipo penal. Bueno, dentro de la estructura del tipo penal que vamos a analizar hoy tenemos el tipo objetivo, que como ya lo anticipé antes, el homicidio es un delito de resultado, ¿sí? La acción, ¿qué quiere decir esto? Que para que se configure, sí o sí, tiene que morir alguien, ¿bien? Ese es el resultado de esa acción. La acción consiste en matar a otra persona, es decir, a un ser vivo ya nacido. Y bueno, ese va a ser un tema que lo vamos a hablar después de que terminemos de hacer este análisis con las personas nacidas o por nacer. Hay una distinción ahí. Bueno, entonces tenemos la acción, consiste en matar a otra persona, tiene que ser un ser vivo que ya haya nacido, que esté fuera del útero de su madre. El verbo que nosotros vamos a utilizar es matar. La conducta, bueno, puede ocurrir por una conducta positiva o por una conducta omisiva. ¿Qué quiere decir? Que se puede configurar el hecho por algo que yo haga directamente, o sea, yo quiero matar a alguien, voy, le apunto con una pistola y lo mato, por ejemplo, o puede ser una conducta omisiva, por ejemplo, la inacción, digamos, o, a ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, yo sé que está en peligro su vida porque alguien me dijo que lo iban a matar a determinada hora o que le iban a poner una bomba en su casa, por ejemplo, y yo omito decirle esa información. Entonces, yo también soy, bueno, ahí entra lo de la participación y todo, pero por una conducta que yo omito, que es una conducta que yo no hago, por una omisión, también se puede configurar este delito. O sea, no hace falta una acción. Esto parece un poco raro, pero está regulado esta conducta omisiva, digamos. Entonces puede ser por una conducta positiva, o sea, una conducta directa, yo voy y configuro el hecho, o yo omito una información, es un ejemplo, ¿no? Pero omito alguna acción para que esa persona muera. Yo sé que si yo no realizo determinada acción, yo no hablo con esa persona, no le aviso o no acciono, esa persona va a morir. Entonces también se configura de esa forma.
Después tenemos distintas formas de autoría, puede ser autor material, coautor, autor inmediato. Bueno, eso de la autoría, coautoría y todo eso, hay que revisarlo de la guía para que no nos detengamos en eso. Si tienen alguna duda de eso, lo revisas Bueno, en la guía que subí de parte general. Ahí está todo clarito. Bueno, acá tengo otro ejemplo de omisión, sí, que no hace falta que configure todo el hecho o la omisión, sino que puede ser un componente de una conducta típica de otra persona, digamos. Que yo sea parte e integre, por ejemplo, un plan de otra persona, un plan homicida de otra persona, ¿sí? Por eso también ahí nombro lo de la autoría, porque puede ser que no sea yo directamente quien lo mate, pero sí otra persona y yo ser partícipe de eso. Entonces, también entro dentro de esta figura o tipo penal. Bien. bien, sí, Ahora, vamos a ver la relación causal. Bien. Bueno, la relación causal es un elemento que sirve, como dice en el Power, de nexo necesario para poder atribuir a la acción del sujeto la producción o acaecimiento del resultado, digamos. Es algo que va a ligar a esa persona, digamos, a la persona que realiza la acción, a este resultado. Bien, hay una relación causal. ¿Sí? Esta persona que realiza la acción debe haber fehacientemente realizado esa acción, matado a esa persona, o sea, haber disparado el arma para que se produzca ese resultado, ¿bien? Que es la muerte de la víctima. Bueno, el homicidio, bueno, dentro del resultado ya sabemos que el homicidio es un delito de resultado y el resultado es la muerte de la víctima. Es un delito de lesión y de resultado material. Ese resultado material quiere decir eh, que, se, que se materialice, que se pueda ver, que sea algo palpable, ¿sí? sí, A eso se refiere, porque pueden haber algunos que son otros tipos, pero que son más ideológicos, ¿bien? Esto se materializa, es algo real. sí, Bueno, la acción puede ser ejecutada por cualquier medio, o sea, la acción que desemboca en el resultado. Acá, como remarcaba anteriormente, tiene que ser idóneo. Esto tiene una especial relevancia en el resultado, digamos. Que la acción que se realice realmente sea una acción que, que produzca la muerte, ¿bien? Porque quizá eh, la acción que realiza una persona desemboca la muerte y capaz que no la mató. Por ejemplo, cuando quizá alguien murió de una sobredosis y viene otra persona y le dispara, por ejemplo, y la persona ya está muerta. Entonces esa acción, por más que tuvo la intención, todo no se configura, porque la persona ya estaba sí, muerta anteriormente y no era la causa. Bien, bien. eso como que hay que tenerlo en cuenta. Por ahí mi ejemplo es como muy brusco, pero No, pero está bien, se es entiende. el punto, digamos, así lo puedan entender, que sea algo gráfico que les quede. Bien. Y ahora hablamos de lo que sería el tipo subjetivo. Dentro del tipo subjetivo nosotros tenemos ahí está. Eh, tenemos que el homicidio simple es una figura dolosa ya dijimos, con intención. Tenés distintas modalidades, dolo de intención, dolo directo e inclusive el dolo eventual. Yo todo esto que estoy explicando
todo Sí. está en el archivo que subí al Classroom. Y todo está Bien. como con colorcitos, así como bien remarcadito, lo más importante. Nada más que, Ok. bueno, yo ahora lo explico, pero está todo y lo que voy a leer ahora también, que es importante, que es la descripción de estas modalidades. El dolo directo es cuando el sujeto activo ha deseado el homicidio, cuando ha conseguido el resultado que quería como objetivo de su acción. Bien, entonces esto Sí. de lo que nosotros estábamos hablando recién. Yo quería matar a mi vecino, por ejemplo. Fui y lo hice. Conseguí el resultado que quería. Ese era el objetivo de mi acción. Yo quería hacer tal cosa y la concreté. Eso es el dolo directo. Bien. Sí. Después, o dolo de intención, como dice ahí en el Power. El dolo indirecto es cuando, sin haberlo deseado, se representa el resultado como consecuencia necesaria de su acción. Yo no quiero matar a alguien, pero lamentablemente de mi acto resulta eso. Ese fin, esa es la consecuencia de mi acción. Por ejemplo, podemos citar, hay un ejemplo de una persona que lanza una bomba a un gobernante que viaja con los ministros en el mismo avión. Entonces, bueno, la intención era matarlo al gobernante, no sabía si iba con gente o no, tampoco como, a ver, entre paréntesis, como que no le importó, digamos, pero no era su intención era matar a determinada persona. Bien, aquí la muerte de los ministros no es deseada, pero sí es una consecuencia de su accionar. Como no está como regulado esto, como él los mató igual ante la ley, ¿no? Los mató. Sí. Sería la misma pena. Bien, pero es importante al momento de analizar la situación. ¿Sí? Bien. Sí. Como es una consecuencia, es como tipo, vamos a compararlo como con el accidente de tránsito, o sea, nada, yo no quería matar a nadie, pero bueno, pasó, digamos, aceleré y choqué a alguien y bueno, yo sabía que podía pasar. Es más o menos parecido, ¿bien? Como para ir asociando. Y después tenemos el dolo eventual, que es el hecho se le representa al sujeto como probable o posible. Lo ha sentido o consentido. Y no obstante, ello lo ejecuta. Es decir, él no ha querido la muerte como objeto de su acción. Sí. Ni se la ha representado, o sea, no es un dolo directo, porque no quería producir la muerte. Tampoco se produce como una consecuencia de su acción, tampoco es dolo indirecto, sino que reconociendo esa probabilidad de la conducta que él toma, es indiferente, digamos. Es un desprecio hacia los bienes jurídicos. Es como, no, es un desinteresado, no lo mide, digamos, no mide eso. Pero bueno, si lo reconociera, o sea, si reconociera que había una intención o que sabía que iba a matar personas si lo hacía, eso ya sí sería como entra dentro de otra categoría que es como es la culpa consciente. Bien, todo esto está en el libro igualmente, es como para hacer una distinción. Entonces tenemos el dolo de intención no directo, que es el que nosotros deseamos realizar determinada acción, por ejemplo matar, lo concluimos con el objeto del resultado, el deseo que nosotros se nos representaba y la acción que nosotros hicimos, desembocó en determinado resultado, que es la muerte, por ejemplo. La indirecta es cuando
no es nuestro deseo matar a esas determinadas personas, pero igual pasa, ¿bien? Sí. Es indirecto, es como daños colaterales, vamos a decirlo así. Y por último tenemos el dolo eventual, cuando el sujeto sabe que es probable o posible, pero igual consciente que se realice el hecho. Bien, hay como una indiferencia o un desprecio hacia esos bienes jurídicos de los demás. Sí. Bueno, y ahora seguimos con... Bueno, acá básicamente en esta imagen me interesa como hacer una distinción donde tenemos que tener en cuenta cuando veamos ahora todo el tema del homicidio, que el homicidio se toma en cuenta que la muerte de una persona desde su nacimiento. Antes de su nacimiento se considera aborto y no hace falta que el aborto sea provocado por uno mismo o haya sido inducido por otra persona, ¿bien? Es como, si está dentro de la panza, es aborto. No importa cómo se configure, porque la persona está adentro del vientre de su madre y la ley lo toma así. Y desde su nacimiento, desde que comienzan las primeras contracciones, eso es súper importante, desde que comienzan las primeras contracciones, desde ahí es como que comienza el nacimiento de la persona. ¿Bien? Eso es como una línea muy fina donde puede pasar que haya como algunas lagunas, algunas cosas que no estén muy claras. Entonces, ¿cuándo decir homicidio y cuándo hablar de aborto? Bueno, se configura desde la concepción, ahí está en la imagen. Y a ver qué otra cosa más importante de acá. Bien, para que quede más claro, antes de las contracciones es aborto, después es homicidio, sin necesidad de expulsar al bebé del vientre. Eso es lo que me estaba faltando. O sea, comienzan las primeras contracciones y puede suceder, por ejemplo, que la madre o persona gestante, porque ya no se habla más de madre, sino de persona gestante, porque también puede ser una persona que se autoconciba hombre, o de algún otro tipo de género y sea gestante. Entonces se habla de la persona gestante. Puede ser que esta persona gestante al comienzo de las contracciones sufra violencia y su bebé sea expulsado de su cuerpo muerto. Eso puede ocurrir, eso es un homicidio. Ahora, si esta mujer sufriera violencia antes de las contracciones y el bebé fallece, esto sería un aborto. Bien, eso ya lo vamos a ver más específicamente, pero como líneas generales para analizar determinadas situaciones hay que saber eso puntualmente. Bueno, esto protege a la vida humana intrauterina y a la vida humana ya nacida, de lo que estamos hablando. Dentro de los bienes jurídicos que vamos a ver ahora, que estamos viendo ahora, vamos a ver que está la protección de la vida humana y también se incluyen otros temas como el suicidio, la instigación al suicidio y el abandono de personas. Bien, estos son como los temas eje del bien jurídico que protege la vida. ¿Vamos bien hasta ahí, Blanca? Sí, perfecto. Bien.
Ok. Ahora cierro esta presentación porque ya no tengo más nada acá. Voy a dejar ese como una ayuda a memoria ahí por las dudas. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar leyendo el artículo, más que nada, para hacer como un análisis más específico. Entonces, en el Código Penal ya leímos el artículo 79, donde dejamos claro que es una disposición más general, bien, para aclarar de qué se trata el homicidio. Y ahora en el artículo 80 vamos a ver todos los incisos que entran dentro del homicidio. Bien. Bueno, el artículo 80 dice: se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare. Bien. Entonces tenemos, el primer artículo dice: al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare convivencia o no. Bueno, voy a leer, me parece importante, el primero, y tenemos otros artículos. El otro artículo que vamos a analizar hoy es: el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bien. Y después tenemos... Sí. Bueno, también tiene que ver con esto, tiene que ver el inciso número 2 que habla de con ensañamiento o alevosía, hasta ese pedacito, ¿sí? Y con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. Ahora vamos a hacer el análisis, ¿bien? El otro archivo que voy a subir ahora, también hice lo mismo con el primero, que habla del bien jurídico protegido, de la vida. Lo voy a subir ahora. Eso trata de toda la regulación nueva y las aclaraciones respecto, bueno, al género. Eso lo vamos a ver ahora, pero se los voy a subir también, donde aclaramos toda esta situación con lo que tiene que ver con los femicidios, con la cuestión de género, con las personas que son convivientes o no, que bueno, ya no es necesario que para que se entre dentro de estos artículos, ya no es necesario que haya un matrimonio para que se configure, digamos, este agravante. Bien, o sea, hay como una regulación más amplia donde todo tipo de relaciones son un vínculo, y ese vínculo también se configura dentro de estos tipos penales. Bien. Bueno, vamos a comenzar hablando del femicidio, que me parece súper importante. Y en el ámbito internacional de los derechos humanos, se ha definido el femicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, cualquier relación, en la comunidad, por parte de cualquier persona, la persona que sea, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado, bien, y sus agentes
por su acción u omisión. Bien, esta es una definición de femicidio, ¿sí? Una definición internacional, que es de donde se toman todos los lineamientos nuevos, porque ya habíamos hablado que antes del Código Penal está la Constitución, dentro de la Constitución están los tratados internacionales de los derechos humanos, y estos regulan y protegen toda la cuestión de género, toda la cuestión de proteger los derechos vulnerados de los más débiles. Entonces, Sí. el código obviamente se tenía que actualizar, y quizás no está tan taxativamente en el código, sí en la doctrina, digamos, y en la interpretación de los doctrinarios. Bien, bueno, el artículo 80, inciso 11, que es del femicidio, el femicidio en sentido estricto esta sería como la definición que adoptó el Código Penal, el que matare a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre o mediare violencia de género. Bueno, acá para analizarlo tenemos el verbo matar, para que el sujeto pasivo tiene que ser mujer. Cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, dice, entonces el hecho, la acción, esta matar, debe ser realizada por el hombre. Y tiene que haber violencia de género, ¿sí? No especifica el término femicidio, podemos ver, pero sí sugiere, digamos, la aplicación prioritaria de este tipo penal. O sea, sí no está escrito, pero sí es un femicidio, se habla de femicidio. Todos sabemos que es un femicidio, ¿bien? Bueno, seguimos. Hasta ahí vamos bien clarísimo. ¿Necesitas la compu? Ah, bueno. Espérame 5 minutitos, 2 minutitos, Blanca, y ven. Sí, está bien. Bien, bueno, seguimos con el análisis del inciso. Bien. Bueno, acá los docentes recalcan que aunque no se especifique, digamos, este término femicidio, esta es la norma que captura con mayor especificidad el concepto de muerte violenta de mujeres como un crimen de género. O sea, como el inciso 1 es como muy general, pero no abarca estos temas específicos, y como que de todos los artículos que hay, es el más específico que hay dentro de este tema. Hay como otras disposiciones que no están en la ley taxativamente, pero sí se sobreentienden y se hacen encuadrar dentro de este tipo penal, ¿sí? Ya te lo voy a leer, que está más abajo, pero hay como otras situaciones que no están en el código específicamente, pero sí entrarían dentro de este inciso y del inciso que sigue, se configurarían dentro de ellos, ¿bien? Entonces como que sí abarca todo, o por lo menos lo hacen funcional a eso, ¿bien? Bueno, bien. Bueno, se sugiere, por esto mismo, se sugiere darle prioridad a ese tipo penal, o sea, hacer encuadrar todo dentro de ese tipo penal. Esto no quiere decir que no pueda concursar con otros
¿Te acordás lo que es concurso de delito? Más o menos. Más o menos. Bueno, te lo hago sencillo. El concurso de delito es cuando ocurre un hecho, pero dentro de ese hecho hay varios delitos que entran en él. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es como un paquete de delitos que hablábamos. Son varios delitos que entran dentro de uno solo. Un solo hecho, quiero decir. Bien, Bien. sí, sí, ahí me acordé algo. Entonces, puede ser que encuadre dentro de esto, pero puede ser que también encuadre dentro de lo que es el odio racial y también encuadre dentro de lo que es con alevosía. Bien, entonces ya son varios incisos que concursan, varios delitos que se tiene que, bueno, hacer un análisis y ver bien qué se va a aplicar de cada uno y se ve qué pena se aplica. Bien, Bien, básicamente sí. eso. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, ya hablamos de que la mujer es un sujeto pasivo. Esto es un requisito típico, digamos, que la mujer sea víctima y que sea dentro de este contexto de violencia. Bien, y podemos también hablar de que la calidad del autor es solo un hombre. Lo vuelvo a repetir porque es como desmenuzando dentro del análisis que veníamos haciendo como sujeto activo, mujer. eh, Uno de los elementos objetivos es que tiene que haber violencia, también que tiene que ser una mujer porque es el carácter del sujeto, y que la calidad especial del autor sea un varón, un hombre. Este inciso, el inciso 11, contiene una Sí. clase específica de violencia. Es la violencia de género. Bien. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer sancionó la ley. No sé si vos estudiaste humanos aún o no. Todavía no la cursé. Bien, bueno, hay una ley que se llama Convención de Belén do Pará, que habla de toda esta cuestión, y de esa ley se toman todos estos conceptos. Bueno, ahora Sí. voy a leerte el concepto de violencia de género, pero se toman todos estos conceptos de esa ley. Ahí en el Word está la ley. Si la querés aprendértela como una nota de color para decirle, profe, mire. Pero también le puedes explicar que, bueno, que lo que venimos hablando, Constitución Nacional, la Constitución, Sí. tratados, Constitución, Código Penal, ese es el orden, y que toda esta conceptualización fue avanzando en base a la normativa de la que nosotros nos agarramos. Bien, bueno, entonces eso por un lado, digamos. La violencia de Bien. género puede definirse como la violencia basada en una relación desigual de poder. O sea, para que haya violencia de género, que género específicamente no quiere decir mujer, sino que sea de un determinado género. Sí. Ahora, igual acá tenemos las definiciones de qué género, qué identidad de género, y todo eso va a quedar clarito. Pero siempre tiene que haber una relación desigual de poder, ¿sí? Para que se configure esta violencia de género. Constituye una manifestación en la desigualdad estructural e histórica, digamos. Como que también entra en juego mucho de lo que venimos viviendo en la actualidad, digamos, de cómo también se fue deconstruyendo todo el rol de la mujer y el hombre, que ahora incluso hay personas que no se autoconciben o no se autoperciben como hombre ni como mujer. Sí. Bien,
Entonces, esta violencia es una manifestación de toda esa desigualdad que nosotros vivimos de las estructuras que nosotros aprendimos históricamente, que venían de antes. De nuevo, contexto social. Generalmente, lo que recalca acá el docente es que las mujeres son el blanco de esta violencia, digamos. Bueno, como sabemos ahora en la actualidad hay un montón de femicidios, entonces tiene que ver como con eso de la parte social de lo que habla el docente acá. Bueno, para que se configure esta violencia de género, aparte de que haya una relación desigual de poder, que es una de las características, también es suficiente la misma. O sea, para que se configure esto, solo es suficiente que haya la relación desigual de poder y que haya un ataque. Son dos cositas súper importantes. Ataque, relación desigual de poder. Los sujetos ya sabemos quiénes son. Sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer, acción matar o atacar, para que haya violencia de género. ¿Bien? Violencia estamos hablando. Sí. Bien. ¿Qué no es un requisito? O sea, no es un requisito que haya una violencia previa, ni que haya una violencia durante el tiempo, digamos, como quizá en otro momento histórico, si nosotros, para que se configurara, la mujer tendría que haber sido golpeada antes y que haya un antecedente y un montón de cosas que ahora no hace falta nada previo ni nada que se prolongue en el tiempo, digamos, ningún maltrato ni anterior ni posterior, sino que en el momento donde se configure que haya esa violencia, haya esa desigualdad de poder, haya violencia en el ataque ese que recibe la mujer. A ver qué más es importante. Bueno, que acá los profes recalcan que resulta irrelevante que el sujeto activo, o sea, el hombre, haya tenido conocimiento o no de que su acción reproducía o reforzaba la desigualdad estructural e histórica entre varones y mujeres. Bueno, o sea, como que dice, acá el profe dice, no es importante si él sabía o no lo que estaba haciendo, digamos, dentro del sentido de que lo que él estaba haciendo era violencia de género, y aunque él lo haya hecho con esa intención a sabiendas de que eso era violencia de género, no importa para configurar el tipo penal. Encuadra dentro de lo que ya aclaramos. ¿Bien? Bien. Ahora, se puede exteriorizar a partir de distintos factores, o sea, lo podemos ver plasmado en la realidad, a esta violencia de género, a través de distintos ejemplos que ahora te los cito. Tenés la modalidad de comisión del hecho, o sea, esta violencia se puede configurar de acuerdo al modo en que se realiza, por ejemplo, que maten a una mujer apuñaladas, muchas puñaladas, eso es una modalidad de comisión, una forma de la que se hace, de la que se comete el hecho, puede ser alevoso, ¿bien? Puede haber una violencia previa, o sea que haya maltratos, golpes, una pelea previa a que se configure el acto delictivo. Bueno, la hazaña o violencia, que también tiene que ver con el ejemplo primero de la modalidad. Vas a encontrar que en el apunte el profe lo llama overkill, en inglés. Eso significa, es una exageración. En inglés significa exageración, pero es como esa alevosía o esa extrema violencia o eso que, o sea, no es que solo la mató,
sino que además realizó otros hechos que estaban de más, que eran exagerados, porque ya la había matado y, por ejemplo, hay personas que descuartizan a sus víctimas, entonces eso sería como una exageración overkill, lo que figura ahí en el texto que dice el profe. La forma de selección y abordaje de la víctima, o sea, por ejemplo, hay sujetos activos que eligen a sus víctimas y deciden que van a ser personas rubias. No sé si viste alguna vez esas series de La Ley y el Orden, o está CSI también en la tele. Sí, he visto. De los, por ejemplo, bueno, hay violadores seriales, hay asesinos seriales, pero como que tienen como parámetros para elegir sus víctimas. Sí, como, Sí. bueno, van a ser rubias, jóvenes, o de tal edad, y como que respetan eso. Bueno, más o menos para poner un ejemplo, eso sería la forma de selección y abordaje de la víctima. La conexión con un ataque sexual, eso sería algo que se le sumaría eh, al tipo penal también, ¿sí? La reacción defensiva de la víctima ante el ataque, ¿sí? Cuando el autor intenta dominar a la víctima, esa reacción de defensa que tenga, ¿cómo podemos tipo materializar esto, comprobar esto? Por ejemplo, cuando se encuentra ADN de la persona, del autor, del hombre, vamos a ponerle de Mario, por ejemplo, se encuentra ADN bajo las uñas de la víctima que intentó defenderse y el sujeto activo estaba todo arañado. Entonces, eso sería una forma de materializar. Recordemos que, entre paréntesis, todo en el derecho penal, todo ante un juicio debe ser probado, ¿sí? Más en estos casos, como si se le da mucha importancia a las denuncias y a las palabras de las mujeres y de las personas en cuestión de género, pero también deben ser probados. Y uno de los medios, una de las evidencias serían estas, como este ejemplo que te estoy dando. Respecto con la defensa de la víctima, ¿no? Bueno, el aprovechamiento del estado de indefensión, o sea, por ejemplo, que sea una mujer que vaya caminando sola por la calle y no haya nadie, sea un horario que no es transitado y sea atacada en ese lugar, que tenga una inferioridad física, que sea pequeña y el hombre sea grande, fuerte. Bueno, todas estas características, digamos, todos estos factores que yo te nombré son violencia de género. Y todo esto se tiene en cuenta cuando se tipifica el hecho delictivo por si hay algún concurso de delito. Pero todo lo que nombramos es violencia de género, esto entra dentro del artículo 80, inciso 11. ¿Ok? Bien. Esto entra dentro de eso, aunque no esté nombrado, nosotros acá determina, esto es violencia de género. Todo esto entra dentro de aquel artículo, pero también dentro de otros, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, está claro. Por ejemplo, hago un ejemplo, último ejemplo sobre esto. Por ejemplo, que haya una... A ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? La especial... no, vamos a dar un ejemplo de odio racial, sí, que es uno de los artículos que sigue. Que es un crimen de odio de género o de orientación sexual. Entonces, nosotros vamos a ver que hay se ejerce la violencia de género porque hay una persecución de una mujer negra, por ejemplo. Entonces, entraría dentro de negro, o sea, negro diciéndolo no en términos ofensivos, sino
para dar el ejemplo, que claro, entonces encuadrarían 2 delitos. Bien, 2 incisos. El de violencia de género y aparte por odio racial. Bien, que la persona también, que claro, cometa eso haya sido por odio y aparte ejerció la violencia de género. Son 2 cosas. Habría un concurso de delitos y tendría que revisarse ahí la cuestión, ¿bien? Pero encuadraría dentro de esos 2. Y esto, a su vez, no es que vamos a poner violencia de género, sino que vamos a decir, inciso 11, artículo 80, inciso 11, y vamos a decir, artículo 80, con lo del odio racial, vamos a decir artículo 80, inciso 4. ¿Bien? Bien. Y nosotros sabemos que lo que pasó ahí era violencia de género. Eso quiero que quede bien clarísimo. Ok. Bueno, sigo así, terminamos con lo de este tema. Vamos a ver el artículo 80, inciso 1, que es el homicidio agravado por el vínculo. ¿Sí? Sí. El código sanciona al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. ¿Sí? Bien. Bueno. Sí. Esta agravante por sí sola resulta como así neutral, digamos. En términos de género no hay una especificidad, no hay una violencia específica que se realice. Nos vemos. No hay una violencia específica que aclare el artículo, pero sí aclara acá que cuando el vínculo se verifica la calidad del varón del autor y la calidad de mujer de la víctima, se presume que hay violencia de género. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, que esté dentro de este artículo, por ejemplo, yo tengo una pareja, ¿verdad? Yo convivo con mi pareja. Nosotros no estamos ni unidos convivencialmente en el sentido de que no estamos registrados en ningún lugar. Nosotros convivimos juntos hace un año y tenemos una relación de pareja, ¿sí? Si él es hombre y yo soy mujer, se sobreentiende que si él me matara a mí, habría una violencia de género. Aunque en el artículo que nombra a las personas convivientes o parejas, no menciona la violencia de género, ¿sí? Se presume que hay violencia de género, hay una presunción ahí. Bien. Y acá el profe nos pone, si esta se establece, el inciso 1 podría concursar con la figura del femicidio del inciso 11, que es lo que veníamos haciendo la relación con los otros artículos de lo que veníamos hablando, ¿sí? Que pueden dentro de la misma situación pueden haber varios delitos y se puede dar un concurso. Bien. Ahora, te voy a leer unos supuestos, que eran los supuestos que yo te decía que no están directamente en el código, pero que sí se toman, ¿sí? Y habla de las muertes, que esto es un femicidio íntimo, así como que lo rotulan así. Muerte violenta de mujeres cometidas por varones en las que el agresor y la víctima tenían o habían tenido un vínculo afectivo o sexual. Por ejemplo, que yo tenga encuentros casuales con un hombre donde solo mantenemos relaciones sexuales y este hombre me asesina, comete un homicidio. Eso sería un femicidio íntimo, ¿sí? Porque yo tenía, no importa si
si ni siquiera la quería yo esa persona, digamos. O sea, tiene que haber un vínculo afectivo o sexual, porque sucede, por ejemplo, eh, eh, cuando otro ejemplo así real es el femicidio de personas que ejercen la prostitución, ¿bien? O sea, no está como permitida la prostitución acá, pero sí en otros lugares. Y igualmente, aunque esté permitido o no, como ya habíamos hablado ayer, son cosas que existen, ¿bien? Y está bueno que esté protegido eso, que esté protegido la circunstancia esa, porque realmente igual hay un vínculo, aunque sea un vínculo de trabajo, que las personas esas se lo tomen así, porque bueno, yo por ejemplo no soy quien para juzgarlo, digamos. Hay otros lugares donde sí está permitido ejercer la prostitución, está regulado, es legal. Así que bien, ahí hay un vínculo sexual. En otros lugares de sexual y de trabajo, pero bueno, en este caso en Argentina está prohibido, entonces un vínculo sexual. Esto sería femicidio íntimo. Ahora tenemos el femicidio familiar, cuando son muertes violentas de mujeres por varones en las que el agresor es ascendiente o descendiente de la víctima. Bien, bueno, eso creo que está bastante claro, es bastante común. Por ejemplo, cuando se produce un asesinato, por ejemplo, que hay un hijo que mate a su madre, por ejemplo, todo lo que tenga relación con cuestiones familiares sería el femicidio familiar, ¿bien? Ese es como el más común, como el que lo vemos siempre. Perdón. Como el profe básicamente lo que quiere lograr con este archivo, con lo que estamos analizando, es que más allá de que del artículo que lo podemos nombrar y podemos dar unos simples ejemplos, entre paréntesis, voy a utilizar esta palabra, ejemplos pedorros, el profe se tomó el trabajo de escribir el Word para que vean las posibilidades que hay dentro de esos incisos de cómo se dan las distintas situaciones, ¿sí? Y estas son cosas que capaz que no van a encontrar en el libro así. Entonces está bueno como explicarlas. Bueno, se extendió ahora, vamos a seguir con este tema, se extendió el agravante vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no es solamente con las personas convivenciales, sino que también con personas que no hayan mediado convivencia. Bien, eso es como, hay un vínculo, por ejemplo, que yo y mi pareja vivamos en lugares distintos, pero somos pareja igual, o tengamos un vínculo sexual, o tengamos un vínculo afectivo, no importa si no convivimos, igualmente encuadra dentro de este tipo penal. ¿Sí? Igual es femicidio. A ver qué más. Bueno, también aclara acá el profe que, bueno, no son solo las relaciones matrimoniales, que yo ya lo había nombrado. Hay una diferencia también, bueno, yo ya nombré esto, lo de la unión convivencial, en el ejemplo, lo del que no hay más, o sea, no importa ya si el matrimonio o no, porque
el Código Penal todavía está muy arcaico en algunas cuestiones donde no se han suprimido algunas normas que estaban desde antaño. Ahora como que ya no importa tanto el vínculo, no el vínculo, sino lo que está constatado en un papel. Sí es como, es una forma de prueba, está adentro, está contemplado, pero ya no importa tanto eso, sino que hay una violencia contra las mujeres, que esta violencia es ejercida por un hombre, que hay una diferencia de poder, que este hombre se aprovecha de las ventajas que tiene sobre la mujer y que tiene una posición dominante. Eso es lo que, como lo que importa, y no tanto si se convivió o no, nada, sino que hay un vínculo y el hombre mató a la mujer y eso es un femicidio, ¿sí? Puede ser distinto tipo de femicidio, pero es un femicidio. Y eso es lo que, como que es lo que quieren que se quede claro. Bueno, pero también no deja de ser un hecho fáctico y requiere elementos objetivos para su demostración, ¿bien? Como, bueno, está bien que no sean necesarios tantos vínculos, uniones, títulos de matrimonio, papelito, etcétera, pero sí son necesarios cuando hay que probar algo, porque quizás yo me veía con alguien y tenía encuentros sexuales y nadie lo sabía. Y él ya me mató. Entonces, ¿de qué forma se comprueba eso? Entonces eso también es importante. Y acá, bueno, algo que me parece importante es, bueno, cuando la violencia femicida se inscribe en la voluntad del varón de establecer una relación de pareja que todavía no existe con la víctima, se podrá aplicar el artículo 80, inciso 11, puesto que el legislador no incluyó expresamente en el homicidio vincular. Es lo que yo decía hace un rato, como no importa si esta relación, hay una relación entre las parejas que no existe, digamos, todavía, básicamente esto se va a incluir dentro del inciso 11, o sea, no importa, porque el legislador legisló el homicidio vincular, pero no contempló esta particularidad, digamos. Te lo leo de vuelta para que te quede claro. Sería que cuando la violencia femicida se inscribe en la voluntad del varón de establecer una relación de pareja que todavía no existe con la víctima. O sea, el hombre quiere tener una relación de pareja con esa mujer, pero esa mujer todavía, o sea, esa relación no existe, esa relación de pareja, y hay una violencia femicida, ¿sí? Eso también está contemplado, ¿ok? Pero no hay un vínculo, porque básicamente es un hombre que me mata porque no quiero salir con él, vamos a ponerlo bien en criollo. Entonces, esto también está regulado, o sea, entraría dentro de uno de los tipos que sería el artículo 80, inciso 11, pero porque el legislador no lo incluyó en el homicidio vincular, digamos, ¿bien? O sea, no reguló eso cuando no hay un vínculo, pero sí hay una intención de tener un vínculo, ¿bien? Bueno, hasta acá llegamos por hoy, para que no sea mucho, ya me parece que es como bastante data. Yo voy a subir el archivo de Word completo. Acá está el inciso 4 donde habla de los crímenes de odio de género. Y está la diferenciación. Bueno, no voy a hacer esa aclaración y terminamos así. Vas como con eso claro para leer los textos, pero después lo que queda no es mucho respecto a ese artículo y mañana hacemos unos ejemplos y lo vemos
en profundidad seguimos con los otros artículos, pero hago la distinción. El artículo 80, inciso 4 del Código Penal, es el crimen, dice, el crimen de odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. De eso habla, el que matare a alguien por un crimen de odio o de género, por odio a la orientación sexual, a su identidad de género o a su expresión, ¿sí? Eso sería el motivo del sujeto, ¿sí? Este elemento como objetivo, como que se tiene que dar ese odio al género para que se configure, ¿sí? Vamos analizándolo así. Bueno, bueno, ¿qué va a entrar dentro de este tipo penal? Todo lo que tenga que ver con la vinculación con el odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Eso como así, súper claro. Pero bueno, ¿pero qué es el género? ¿Pero qué es la identidad de género? Todas estas cosas están protegidas frente a la discriminación, eso también hay que recalcar, ¿sí? O sea, ahora hay como todo un mundo donde, bueno, creo que no soy la única, a todos como que nos cuesta todavía conocer todas estas cuestiones de género que son súper importantes, como, sí, como distinguir qué es un trans, qué es un hetero, qué es un homosexual, qué es una persona cis, qué es una persona que no tiene un género, que es binario, que no binario, como hay todo un montón de cosas que son nuevas. Este artículo como básicamente protege de la discriminación a todas esas personas que aún no son quizá comprendidas, digamos, o que no son comunes, ¿bien? Pero son reales, existen, tienen que estar protegidas. Bueno, la figura describe como conducta ilícita al que matare por odio de género o a la orientación sexual. ¿Qué es el género? El género es, por oposición al sexo, un dato biológico. ¿Qué quiere decir esto? El género es con lo que nacemos nosotros. O sea, yo tengo un sistema reproductor femenino. Yo nací, yo soy femenina, soy mujer, digamos. Ese es mi sexo, soy femenina. ¿Bien? O el masculino con su órgano reproductor masculino. Pero esto no quiere decir que yo después me identifique como mujer o que me vista como mujer, ¿sí? El género es lo biológico. Perdón, me reconfundí, perdón, lo rectifico. Eso es el sexo, mil disculpas. El género es la construcción social. Eso es lo que tenía que hacer la comparación. Pido disculpas. Lo vuelvo a aclarar. Entonces, el sexo es con lo que nosotros nacemos, el órgano reproductor femenino o el órgano reproductor masculino, que no tiene que ver, a veces sí, a veces no, con cómo nosotros nos concebimos o construimos, o nos construimos socialmente, ¿sí? Eso sería el género, la construcción social. Perdón, Black Duck, que me reconfundí. Este género, porque, o sea, para mí también como que es nuevo esta parte, así que nada, también estoy aprendiendo un montón de cosas con ustedes. Bueno, el género se refiere a las identidades, a los atributos que construimos socialmente, al cómo nos desenvolvemos en los espacios, en los ámbitos
o culturalmente, cuáles son nuestras preferencias, todo eso construye nuestro género socialmente. Puede ser que me gusten los hombres, que me gusten las mujeres, que me gusten las personas trans, que me identifique con personas trans, pero que yo no sea trans. Bueno, como que podemos construirnos como nosotros queramos o prefiramos, ¿sí? También va a depender de nuestro contexto social. Entonces, género, construcción social. Sexo es lo biológico. ¿Bien? Bien. Y después tenemos la orientación sexual, que es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género, que puede ser de género diferente o el mismo género. Bien, entonces vamos a decir que el sexo es lo biológico, el género es cómo nosotros nos construimos socialmente, como todo lo cultural, lo social, la identidad que nosotros nos damos, y la orientación sexual es la capacidad de sentir, es lo que nosotros sentimos por otra persona. Es una atracción emocional. La atracción emocional se puede dar con cualquier tipo de persona, de la caracterización o el género que sea, del contexto que sea, ¿bien? Es una persona. Eso es como clarísimo. Que la orientación sexual es la capacidad que nosotros tenemos de sentir una atracción emocional por alguien X, no importa cómo sea su género, puede ser el mismo género, puede ser distinto género, ¿sí? Y después tenemos la identidad de género, que esto es un concepto que está en una ley, que es la ley de Belén do Pará, que es la que te había nombrado antes, que es la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿Sí? Puede ser que yo no me sienta mujer, me sienta hombre y no quiero tener pecho y no quiero tener el cuerpo que tengo porque parezco una mujer, porque no me siento así. Hay gente que realmente no se siente cómoda con cómo nació, con lo biológico y lo impuesto, ¿sí? Porque yo creo que nuestra construcción también de nuestra identidad tiene mucho que ver con cómo, dónde nosotros vivimos, cómo nos criamos en ese sentido de lo que aprendemos, y muchas veces, no sé, el simple hecho de que nos hacen jugar con muñecas o que nos dicen que tenemos que vestir de rosa y todas esas cosas que van más allá de una elección nuestra, que a veces sí y a veces no. Y eso también construye. Capaz que hay una persona que toda su vida creció pensando que no quería eso y no se sentía así, y no está mal porque es algo real. Algunas personas no lo aceptan, otras personas sí, pero bueno, esto es como lo que plantea lo que plantea la cátedra como importante dentro de nociones a tener en cuenta para realizar este artículo. Mañana vamos a seguir en profundidad con los artículos que siguen. Yo ahora vamos a ver mañana femicidio vinculado, vamos a terminar de ver esto y me gustaría que lo lean antes para que puedan mañana como ya ir más fijando, como hoy hice un repasito así muy rápido de lo que vimos ayer, hoy como seguir conectando, ¿sí? Vamos a ir conectando lo que venimos viendo una cosa con la otra, para que también, porque en otros docentes me pasó que fui a rendir otra materia, nada que ver, ¿no? Por la forma de estudiar ahora, que yo no iba conectando la bolilla 1 con la bolilla 2 con la bolilla 3. Y me estudiaba, no sé, la bolilla 3, la bolilla 5, la bolilla... Y me dejaba una en el medio que no la había estudiado porque no llegaba con el tiempo.
Y la verdad que Sí, si nosotros damos un buen examen, tenemos que tener en cuenta como toda la materia, porque nos vamos a dar cuenta que todo se relaciona, y sí, que las sí, nociones del principio las vamos reiterando después, cuando vamos, van apareciendo de nuevo cuando vamos analizando los tipos penales. Entonces, ir conectándolo y volver como tipo al power que muy sencillo, pero para ayudarnos como a decir, bueno, vamos a analizar este tipo penal, tiene que tener todo esto. ¿Qué es sí, lo que, cuando yo tengo que hablar de un tipo penal o tengo que hablar de un artículo, cuando nombras todo, tenés que nombrar esos 4 elementos, sí o sí. Entonces vos ya seguro, sabés sí, que con eso no le errás, pero para eso también tenés que saber cuáles son esos 4 elementos, volviendo para atrás. sí, sí, Y para saber esos elementos también tenés que volver a la parte general de Penal 1. Entonces más o sí, menos esa es mi metodología de ver el estudio, como que vaya siendo progresiva, que no sea mucho, sino que lo poco que sepamos, que lo sepamos conectar. ¿Por qué? Que yo así, no les debería decir esto, pero chamullé un montón de veces en los exámenes porque lo iba sí, conectando con otras cosas. Entonces iba haciendo comparaciones para rellenar el parcial, por ahí no me sabía todo el tema. Entonces lo conectaba sí. con otra cosa. Y el profe se daba cuenta que yo, aparte de que sabía la bolilla que me estaba preguntando, sabía otra, porque le estaba conectando con la otra. Entonces eso también es un plus. Buenísimo, sí, te ayuda mucho. Y bueno, acá terminamos, Blacksta. Bueno, Dani, Voy a terminar de cualquier subirlo. A este lo subo ahora al archivo que estábamos analizando ahora, que habla del ok, femicidio. El otro ya está cargado en el aula virtual y bueno, me resta sí, subir la clase y nada más ya estaríamos bien, con esta parte. Falta, todavía no finalizamos la bolilla 2, va a ser un poco extensa, sí, pero que creo que es la más compleja, la que siempre se pregunta mucho y bueno, las otras vamos a verlas como las que menos importantes, digamos, vamos a verlas más rápido, que son las que están muy en bien, desuso, que son las últimas, las de sí, administración sí, pública y eso. Y bueno, ya estamos, es todo por hoy, muchas gracias, nos vemos gracias, mañana, dale, te mando un ok, besito, nos vemos, que estés bien, chao chis, igualmente, chao, hasta mañana. hasta mañana.